Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Pensé que con las primeras 4 bastaría, que ya con abortos en macetas, lenguas cortadas para ganar fama, caricias frías a cadáveres y café con cenizas conyugales sería suficiente para que ustedes entendieran por qué decidí hablar. Pero número. Al parecer, uno tiene que vaciarse del todo para que los demás escuchen, y ni así garantizo que lo hagan. Así que aquí estoy de nuevo. Moribundo sí, un poco más cerca de Dios, y vaya que espero ir para allá, pero también más liviano, porque cada confesión que suelto es como escupirle en la cara a esta humanidad podrida que aún finge lavarse las manos. Yo no, yo ya me cansé de fingir. Las confesiones que vienen a continuación son distintas. No hay pactos oscuros ni rituales sangrientos. Aquí no hay cultos ni misas negras. Solo hay personas comunes, gente que uno saluda en el mercado, que se sienta junto a ti en misa, que te da la bendición al estornudar, y sin embargo, lo que esconden es más retorcido que cualquier misa negra, porque la perversión íntima es la más silenciosa, la que no grita, pero deja marca, la que ocurre en una cocina, en una regadera, en la cama donde duermen solos. Estas son las confesiones que duelen más, porque no hay monstruos, solo personas, personas normales, y créanme, eso es lo que da verdadero miedo. Entró al confesionario como si no tuviera prisa, como si no esperara nada. Una mujer mayor, arrugada, de esas que ya no llaman la atención de nadie. Padre, no sé si lo que hice sea pecado o solo sea venganza, pero necesito contarlo. Le respondí sin mucho interés. A estas alturas, señora, la diferencia ya ni importa. Usted hable. Se acomodó, respiró hondo. Trabajé más de 30 años como empleada doméstica, siempre en casas grandes de gente rica, gente importante, de esas que sonríen en los periódicos, pero no te miran a los ojos cuando te dan órdenes. Sí, conozco el tipo, le contesté sin ganas. Pues yo oriné en sus ollas. Lo soltó así, sin adornos. Me tomó por sorpresa, lo admito. ¿Cómo dice? Eso. Oriné en sus ollas. No siempre. Solo en las casas donde no me daban los buenos días, donde me trataban como si fuera un mueble. ¿Por qué lo hacía? Porque nadie me miraba, porque después de años de que te ignoren, uno se empieza a pudrir por dentro. Nunca quise enfermarlos ni hacerles daño real. Solo devolverles algo, un poco de humildad. Hizo una pausa. Eran solo unas gotas. Lo hacía con cuidado. Un chorrito en el arroz, en el caldo, en los frijoles, a veces en la crema de zanahoria que tanto les gustaba. Me costó no soltar la risa. Y luego la gente se pregunta por qué los ricos siempre están de malas. Pero eso no fue lo peor, padre, dijo bajando la voz. Lo peor fue cuando empecé a poner otra cosa. ¿A qué se refiere? Residuos míos. Lo otro. Está diciendo que... Sí, lo mezclaba en la comida, solo en casas muy específicas, las peores. Me explicó que hubo una familia en particular. Nunca le hablaban, la trataban como si fuera una plaga. Le decían que su olor se quedaba impregnado en la vajilla. La hacían comer en el patio, lejos de ellos. Un día me cansé. Les preparé pastel de carne, con mi firma. Les encantó. Se sirvieron doble. La escuché con atención. No vi remordimiento en sus ojos. ¿Y nunca sospecharon nada? Nunca. Nadie sospecha de los que limpiamos. Nadie cree que uno puede tener rabia guardada. ¿Y cómo se sentía después de hacerlo? Al principio me sentí bien. Luego ya no tanto. No me arrepiento, pero tampoco me siento orgullosa. Lo hice porque me cansé de que me trataran como basura.
pero después entendí que eso me convirtió en algo parecido a ellos. Se quedó callada unos segundos, como pensando si debía seguir hablando. A veces pienso que Dios tampoco nos ve a las que estamos abajo, que su mirada solo alcanza hasta los que se sientan en las primeras bancas. No le dije nada, solo la escuché. Después de tantos años, aprendí que el silencio también es respuesta. ¿Lo volvió a hacer después de esa familia?, le pregunté. No, después de ellos dejé de trabajar, ya no tenía fuerzas. Pero aún cocino para mí, y cuando lo hago siento que esa comida sí tiene alma, porque la preparo sin odio, solo para mí. Se levantó despacio. No esperaba que la perdonara ni que le diera consejo. Solo necesitaba sacarlo. Gracias, padre. No me diga nada. Solo quería que alguien lo supiera. La detuve antes de que se fuera. Le voy a decir algo, señora Ramona. El infierno no está hecho para usted. Está hecho para los que no saludan por la mañana. Ella sonrió, apenas un poco. Esas sonrisas que nacen sin ganas, pero igual aparecen. Cuando salió, me quedé solo, pensando en todo lo que me había dicho. Y me vino a la cabeza un versículo que he escuchado 1000 veces, pero que hoy me sonó diferente. Porque todo lo oculto será manifestado. Lucas 8:17. Sí, claro, pero a veces lo oculto ya se lo comieron hace rato. Buen apetito, señora condesa. El siguiente penitente entró sin decir buenas tardes, sin persignarse, sin saludar. Llevaba el uniforme blanco de enfermero, con una mancha vieja en la pierna que parecía de sopa, o de algo peor. Me bastó un segundo para saber que no venía a rezar. Se sentó y miró al suelo como si lo que iba a decir no le importara. Eso, en mi experiencia, es justo lo que más importa. Padre, dijo sin mirarme, yo no creo que lo mío sea pecado como tal, pero digamos que no lo comento con nadie. ¿Y eso por qué?, le pregunté. Porque la gente es hipócrita. Le reza a Dios para que no los deje sufrir al final, pero si uno se acerca a ese mismo final con una cucharita, se asustan. Ya con eso me llamó la atención. Explíquese, por favor. Soy enfermero, trabajo en un geriátrico. Pacientes terminales en su mayoría. Ancianos solos, abandonados por sus familias, esperando la muerte en una cama con orines y sopa sin sal. Al principio me dolía, luego me dio igual, y después empecé a notar algo. ¿Qué cosa? El momento justo antes de que se mueren. Ese instante en que el cuerpo se resiste, la respiración cambia, y parece que el alma no quiere irse. Me empezó a obsesionar. Hizo una pausa, no para darme dramatismo, sino como quien revisa un recuerdo ya masticado. Una noche estaba solo en el turno. Una señora dormía muy quieta. Yo sabía que le quedaban horas. Me acerqué, le tapé la nariz con los dedos, solo unos segundos, y vi cómo el cuerpo reaccionó, como si se despertara desde adentro. Movió los párpados, soltó un gemido, y luego se tranquilizó. ¿Se murió? No, esa no, pero otra sí, a la semana. Lo hice con un señor que ya llevaba 2 días sin abrir los ojos. Pensé, ¿y si lo ayudo un poquito? Le tapé la nariz y conté hasta 6. Y ya. Y se sintió culpable. No, ni un poco. Él ya estaba a un paso. Yo solo le empujé la puerta. Lo dijo con una calma que me puso la piel helada. ¿Y por qué lo hizo? ¿Solo por curiosidad? No, padre. Porque quería saber si era cierto eso del alma saliendo del cuerpo. Quería ver si pasaba algo. Pero no vi nada. Solo noté que todos hacen un sonido justo antes de morir, como una última nota que sale sola. Ahí empezó lo peor. Empecé a grabarlos, con el teléfono, solo el audio, nada de cámaras. Quería tener esa última nota, esa respiración, ese suspiro, como quien graba tormentas o ronquidos. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Para qué demonios graba eso? Para dormir, padre. Pongo los audífonos en la noche,
Cierro los ojos y escucho esos últimos sonidos. Me relajan, me recuerdan que todo se acaba, que el cuerpo se rinde. Me quedé callado. A veces el silencio es la única manera de no escupirle a alguien en la cara. ¿Cuántos ha grabado?, pregunté al cabo de un rato. Más de 30. Algunos ni siquiera sabían que estaban muriendo. Solo dejaban de moverse y ya. Otros se resistían. Esos son los mejores audios. Gritos suaves, gemidos, palabras sin terminar. ¿Y todo esto lo hizo solo por placer? Por estudio, digamos. Placer no es la palabra, es como una colección. Se encogió de hombros. Yo no tengo hijos, no tengo pareja, no tengo perro, pero tengo eso, mi colección de últimos momentos. ¿Y nunca pensó que eso lo convierte en, no sé, un psicópata? ¿Y qué me convierte el sistema? Que tengamos abuelos muriendo sin visitas, comiendo puré de sobre y cagando en bolsas. ¿Eso no es psicópata? Yo por lo menos les di algo. Atención. Morbosa si quiere. Pero atención al fin. Me molestó que tuviera razón en algo. ¿Por qué viene a contarme esto ahora?, le pregunté. Porque usted se ve como alguien que ya no se espanta fácil. Y porque, no sé, pensé que algún día alguien tenía que saberlo. ¿Quiere arrepentirse? No, quiero dejar constancia. ¿Y no tiene miedo de morirse? No, tengo miedo de que alguien más grabe mi último respiro y lo use para dormirse. Se levantó, acomodó su uniforme sin apuro. ¿Usted cree que Dios me escucha cuando rezo con eso de fondo?, me preguntó antes de salir. Lo miré sin decir nada. ¿Qué se le responde a alguien así? Y cuando se fue, me quedé pensando. Pensando en cuántos como él hay ahí afuera. Gente común, gente con uniforme, que ve morir a otros y siente curiosidad, que en lugar de llorar, graba, que en lugar de rezar, colecciona sus últimos alientos como si fueran canciones viejas. Y entonces recordé ese versículo de Ezequiel: no te deleites en la muerte de nadie. Ezequiel 18:32. Pero hay quien la colecciona como canción de cuna. El siguiente tipo entró distinto, ni nervioso, ni arrepentido, ni buscando perdón, más bien como quien viene a contar algo que nadie le ha querido escuchar. Un hombre solo, sin edad clara, pelo revuelto, camisa abotonada hasta arriba, ojos hundidos, olía a encierro, a departamento chico con poca ventilación, de esos que huelen a humedad y sopa instantánea. Se sentó y me saludó como si ya me conociera. Padre, necesito decirle algo que no he dicho en voz alta nunca. Para eso es esto, le respondí, aunque a veces pienso que sería mejor que muchos no lo hicieran. Yo no sé si lo mío es pecado, ni siquiera sé si entra en lo espiritual, pero usted juzgará. Ya con eso sabía que la cosa venía torcida. Cuando arrancan con ese tipo de frases, lo que sigue rara vez entra en los 10 mandamientos sin necesidad de torcerlos. Hace un par de años, un día normal como cualquiera, salí de bañarme y noté una mancha en la pared, en el azulejo, justo donde siempre hay humedad. Hasta ahí todo normal. Me esperaba una queja por filtraciones o moho, pero el giro vino rápido. La forma de la mancha parecía una figura. No una figura exacta, ¿eh? No un Cristo, no una virgen, no una silueta clásica. Solo alguien, parado, mirando, con cabeza, hombros y algo que parecía capa, o bata, o túnica. Y ahí empezó el delirio, pensé. Al principio lo ignoré, dijo. Pensé que era coincidencia. Pero al pasar los días no desaparecía. Y un día, no sé por qué, le hablé. Así, como estoy hablándole a usted. Le dije, ¿eres alguien? Yo no dije nada, solo lo dejé continuar. Y aunque no escuché respuesta, sentí algo. Una sensación como de entendimiento. Como si me dijera que sí. Desde ahí empecé a hablarle más seguido. ¿A la mancha?, pregunté para estar seguro. Sí, a la figura. Empecé a contarle mis cosas. Cosas tontas al principio, cómo había estado el día, cómo me sentía. Luego cosas más íntimas, decisiones, dudas, confesiones.
como si fuera un amigo, un guía, y le respondía, nunca con voz, pero sí. Yo hacía una pregunta y después me llegaba la certeza. A veces veía que el vapor dibujaba algo distinto, como un cambio en la forma, un gesto, algo que me hacía sentir que me respondía. Se rascó la nuca incómodo. Sé cómo suena, por eso estoy aquí. No tengo con quién hablarlo. La gente cree que estoy loco. ¿Y usted cree que no lo está? Pregunté sin rodeos. No lo sé, pero me ha ayudado. Desde que le hablo me siento más tranquilo. Tomo decisiones con más claridad, me cuida, me orienta. ¿Me está diciendo que su conciencia tomó forma en la humedad de su baño y se volvió su director espiritual? No exactamente. No creo que sea solo mi conciencia. Creo que es algo más, algo que se apareció ahí por una razón. ¿Y qué clase de decisiones le ha ayudado a tomar? Desde cambiarme de trabajo hasta vender un coche. También cosas más personales. Cuando tuve un problema con mi hermana, fui y le hablé. Le conté todo. Me quedé ahí, en toalla, hablando con la mancha. Al otro día, supe qué hacer. ¿Y nunca pensó en limpiar la pared? ¿En borrar esa figura? Sí, una vez lo intenté, le pasé un trapo húmedo. Pero no se borró. Al contrario, apareció más clara, como si se afianzara. Me asusté un poco, pero después me tranquilizó. Tomé aire. Ya he escuchado de todo. Gente que habla con animales, con muñecos, con retratos viejos. Pero este hablaba con una mancha de humedad. ¿Y viene a confesarse de qué exactamente? Le pregunté. De haberme alejado de Dios, quizá. De haber puesto mi fe en otra cosa. En algo sin nombre. Pero no lo hice con maldad, solo me sentí escuchado por primera vez en años. ¿Y reza? ¿Lee la Biblia? ¿Comulga? No, padre, ya no. Solo hablo con ella, con la figura. A veces me siento frente a ella por horas, en silencio, solo esperando algo, una señal. ¿Y si un día desaparece? ¿Si esa humedad se seca? No sé, no quiero pensarlo, no me imagino sin ella. Se quedó en silencio. Yo también. Había algo profundamente triste en todo eso. No por la figura en la pared, sino por el hecho de que esa mancha era lo más cercano que este hombre tenía a una relación humana. Se levantó sin pedirme consejo. Gracias por escucharme. Sé que suena raro, pero necesitaba contarlo. Le dije lo único que podía decirle sin mentirle ni escupirle la fe. Solo recuerde que las figuras en la pared no siempre están ahí para salvarnos. A veces solo son humedad y soledad. Salió del confesionario y yo me quedé mirando las vetas de madera frente a mí. En una esquina había una manchita. Por un segundo, me pareció ver una forma y recordé lo que dice el libro del Éxodo. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Éxodo 24. Salvo que sea en el azulejo. Y te diga cosas. Debo admitir que me ha tocado escuchar de todo. Gente que robó, mató, engañó, y aún así viene aquí con cara de arrepentimiento mal ensayado. Pero este hombre no. No fingía culpa, no traía rostro de perdón. Traía orgullo. Orgullo viejo, arrugado, como los trajes guardados por años. Se sentó, suspiró fuerte y dijo: Padre, lo mío no es reciente. Viene de atrás, de muy atrás, desde que era niño, creo. ¿Qué edad tiene ahora? Le pregunté. 64. Y sigo igual. Ya con eso me interesó. No por la confesión, sino por el descaro. Esa tranquilidad con la que te dicen sigo igual, como si fuera una victoria. ¿Y qué hizo? Robé, pero no por necesidad. Lo hice porque me dio gusto. Le hice una seña para que siguiera. Cuando era monaguillo, me encargaban las canastas de limosnas. Eran tiempos distintos. Las iglesias no tenían cámaras ni sobres con etiquetas. Era efectivo, billetes doblados y monedas. Dinero que olía a manos santas, a culpa y a rutina. Se acomodó el saco, como si contara algo digno de ceremonia. Un día tomé una parte. No toda. Solo lo suficiente para que no se notara.
Y lo hice sin temblar, sin nervios. Al contrario, me sentí bien. ¿Y qué pasó? Ese día, al contar el dinero, faltaban más de 1,000 pesos. Alguien vio al vagabundo que solía sentarse afuera, ese que a veces entraba a pedir pan. Dijeron que lo vieron cerca de la sacristía, que era sospechoso. ¿Y usted dijo algo? Nada. Me quedé callado. Lo sacaron a empujones. Nunca volvió. Se frotó las manos, no por frío, sino por costumbre. Desde ese día, descubrí algo. Hay una sensación rara cuando haces algo turbio y otro paga por ello. No solo por salir limpio, sino porque te vuelves invisible, intocable. ¿Y lo siguió haciendo? Sí. A lo largo de los años, muchas veces. ¿Cómo qué cosas? Me lo dijo sin pudor, como quien cuenta anécdotas de juventud. Un día, ya adulto, trabajaba en un almacén. Había un compañero nuevo, nervioso, inseguro. Yo robaba pequeñas cosas del inventario, herramientas, cajas de tornillos, algunas refacciones caras. Cuando vino la auditoría, nadie pensó en mí. Señalaron al nuevo. No supo defenderse. Lo despidieron. ¿Se sintió culpable? Nada. Me fui a cenar esa noche con lo que me ahorré. Brindé por su despido. ¿Y nunca lo detuvieron? ¿Nunca nadie sospechó? Una vez, en un supermercado, hice que un guardia creyera que una señora se había robado algo. Yo mismo se lo metí en la bolsa cuando se distrajo. Luego avisé. La detuvieron, la humillaron. Yo pasé por detrás y salí con lo mío. Eso no es solo robo, eso es crueldad. Puede ser, pero no maté a nadie, no golpeé, solo torcí la balanza. ¿Y por qué viene ahora a contarlo? Porque últimamente he soñado con ese vagabundo. Me mira desde la puerta de la iglesia, con la cara sucia y las manos vacías. No me habla, solo me mira, como si me esperara. Me quedé en silencio. A veces los fantasmas no necesitan palabras, solo presencia. ¿Y qué siente cuando lo sueña? Nada, pero despierto con un mal sabor de boca, como si algo se hubiera podrido ahí dentro. ¿Y espera que lo absuelva? No, no vine por eso. Solo quería decirlo, saber si usted también ha visto ese tipo de gente. Los que hacen cosas malas y parecen hechos de agua bendita. Los he visto, le dije. ¿Y qué hacen ellos? Lo mismo que usted. Guardan silencio. Nos quedamos un rato callados. Él no tenía lágrimas, ni temblores, solo ese gesto resignado de quien se sabe más allá de toda condena. ¿Y cree que Dios lo perdonaría si se arrepintiera? Pregunté. No lo sé, pero creo que no quiero, porque si me arrepiento, dejo de ser quien soy. ¿Y quién es usted? Alguien que aprendió que el mal hecho con elegancia pasa desapercibido. Me acomodé la sotana, encendí el ventilador viejo detrás del confesionario y le dije, ¿sabe qué es lo peor? Que no es especial. Hay muchos como usted, de cuello blanco, con hijos en colegios caros. Sonríen, dan limosna, pero disfrutan ver caer a otros por sus pecados. Pecados que ellos mismos les plantaron. Sonrió por primera vez. Eso pensé. Por eso vine, para confirmarlo. Se levantó. No pidió penitencia. No rezó. Se marchó como había llegado, en silencio y satisfecho. Y yo, al quedarme solo, pensé en ese pobre hombre al que culparon cuando todo lo que quería era comer pan viejo. Me vino a la mente el versículo: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:24. Dios lo vio, yo también, pero nadie miró hacia él.